Miguel, contra el mal es vencedor. Con su espada fuego al enemigo. Es mi arcángel, mi guardián, mi protector. Contra Dios, nadie contra Dios. Quien como Dios, nadie como Dios. Quien contra Dios, nadie contra Dios. Quien Contra Dios, nadie como Dios. Principados, potestades se destruyen. Poderoso, invencible es nuestro Dios. Nada temo, la victoria está conmigo. Es mi escudo, mi guardián, mi Protector, contra Dios, contra Dios. Contra Dios, nadie como Dios. Contra Dios, nadie contra nadie como Dios. Contra Dios, nadie como Dios. Contra Dios, nadie contra Dios. Nadie contra Dios. Nadie como Dios. Como Dios. Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, les doy mi bienvenida a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, viernes 26 de junio del 2020. Llegando a todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, a esta hora de la mañana. Así que, bienvenidos, vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Oración antes de leer la palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra.
Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración para invocar la presencia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, haced elocuente la mía también. Haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones, inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abridnos la entrada a la ciencia divina. Jesucristo, dirige nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a feliz término. Amén. Ven Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, sea lo que sea, te doy gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus brazos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Oh Arcángel San Miguel, con tu luz ilumínanos. Oh Arcángel San Miguel, con tus alas protégenos. Oh Arcángel San Miguel, con tu espada defiéndenos. Gracias, Señor, porque hoy nos regalas un día más de vida a mí y a todos mis hermanos y hermanas que siguen esta transmisión en vivo a través del Facebook a esta hora de la mañana y quienes la verán en el transcurso del tiempo. Por ello te alabamos, te decimos, te glorificamos, te ensalzamos, te damos el poder, el honor y la gloria a ti solo, Señor Jesús, porque nos regalas muchas bendiciones en cada despertar, en cada madrugada, en cada nuevo día de vida que nos concede y de salud. Bendícenos durante este día, Señor. Protéjanos de las tentaciones y acechanzas del maligno y no permita, Señor, que resbalemos en el pecado, en las cosas que te ofenden a ti. Que todo nuestro caminar, nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones estén dirigidas siempre hacia ti, amado Jesús. Por ello te alabamos en este sagrario y en los sagrarios del mundo donde tú estás presente, especialmente en aquellos donde estabas abandonado, Señor Jesús. La gloria sea para ti en todas las hostias consagradas que hay entre el cielo y la tierra, donde tú estás presente en el pan eucarístico. Por ello, Señor Jesús, en tus manos hoy quiero depositar en este sagrario a todos estos hijos tuyos que siguen esta transmisión del programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios en esta mañana, en este día, amado Señor. Séllanos con tu sangre preciosa. Séllanos con el poder y el fuego del Espíritu Santo, para que todo lo que digamos y hablemos a través de este medio de comunicación sean tus palabras, sea tú mismo que se comunique con nuestros hermanos y hermanas que siguen el programa. Quiero ser simplemente un instrumento tuyo, Señor. Toma mi vida, toma mis labios, mis palabras, mi pensamiento, para que tú se expreses al pueblo santo de Dios. Que no sea yo quien hable, Señor, sino que seas tú, por medio del Espíritu Santo, haciéndome instrumento tuyo, Señor. Quiero preparar mis labios y mi voz
para que tú, el corazón de todos y cada uno de ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y como Dios, Dios, y después de Dios, nadie como María. Mi saludo esta mañana para doña Silvia, que el Señor te bendiga. También para Gloria Luz Martínez Delgado, para Melba Sánchez Ramos, que el Señor también transforme hoy su vida en vida conforme a la voluntad de Dios. Ella pide vida o oración por sus nietos, por su nieta, por su familia, por la familia paterna y familia materna. Con mucho gusto, al final del programa estaremos en oración. También vamos, saludo por aquí a Liliana María Iral, aquí en Medellín. Que el Señor también derrame muchas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes. Y sobre todo los demás que están siguiendo el programa a esta hora de la mañana, mi saludo muy especial en el Señor Jesús. Vamos a escuchar la palabra de Dios que nos regala hoy nuestra Santa Madre Iglesia para la liturgia de este viernes 26 de junio. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 25, versículos del 1 al 12. El año 9 del reinado de Sedecías, el día 10 del 10º mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén con todo su ejército, acampó frente a ella y construyó torres de asalto alrededor. La ciudad quedó sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedecías, el día 9 del mes cuarto. El hambre apretó en la ciudad y no había pan para la población. Se abrió brecha en la ciudad y los soldados huyeron de noche por la puerta entre las dos murallas junto a los jardines, mientras los caldeos rodeaban la ciudad y se marcharon por el camino de la estepa. El ejército caldeo persiguió al rey, lo alcanzaron en la estepa de Jericó, mientras sus tropas se dispersaban abandonándolo. Apresaron al rey y se lo llevaron al rey de Babilonia, que estaba en Riblá, y lo procesó. A los hijos de Sedecías los hizo ajusticiar ante su vista. A Sedecías lo cegó, le echó cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. El día 1 del quinto mes, que corresponde al año 19 del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, llegó a Jerusalén Nabuzardán, jefe de guardia, funcionario del rey de Babilonia. Incendió el templo, el palacio real y la casa de Jerusalén, y puso fuego a todos los palacios. El ejército caldeo, a las órdenes de la guardia, derribó las murallas que rodeaban Jerusalén. Nabucodonosor, jefe de la guardia, se llevó cautivos al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la plebe. De la clase baja dejó algunos como viñadores y hortelanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora, hermanos, os invito para que nos unamos
al Salmo 136 con la siguiente antífona. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Nos portaron, nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantemos un cantar en Sión. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierras extranjeras si me olvido de ti, Jerusalén? Que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo. Hermanos y hermanas, ahora les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de San Mateo en el capítulo 8, versículos del 1 al 4. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso. Se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: pero para que conste, ve a presentar. Extendió la mano y lo tocó diciéndole: quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la que mandó Moisés. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues mis hermanos, ya hemos escuchado la voz de Dios. Ya el Señor nos ha hablado en esta mañana a todos y cada uno de nosotros. Ahora los invito para que abramos nuestro corazón a escuchar la reflexión a la luz de la santa palabra del Señor que hemos escuchado hoy, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy, mis queridos hermanos, encontramos el reto de acercarse y tocar. Eso fue lo que hizo Jesús con el leproso. No solamente Jesús se quedó estático a la petición del leproso y desde lejos lo curó. No, la palabra de Dios dice: un leproso se acercó a Jesús y le pidió que si él quería, lo podía sanar de la lepra. Y entonces aquí donde está el reto, que nosotros también como seguidores del Señor, como discípulos del Señor, debemos practicarlo. El Señor se acerca al leproso y lo toca. Dos acciones de Jesús, y ambas acciones en son de caminar, de un camino. Jesús se acerca al leproso, camina hacia el enfermo, y Jesús extiende las manos y lo toca. Hermanos, esa es la acción de Dios. Así es la manera como el Señor actúa en nuestra vida también. El Señor quiere acercarse a usted en sus problemas, en sus dificultades, en sus dolores, en sus tristezas, en sus angustias. El Señor quiere acercarse a usted. Y no solamente se queda con que se acerca, sino que cumple una segunda actividad, una segunda acción. Lo toca.
quiere tocar la realidad que tú estás viviendo en este momento. Quiere tocar esa realidad en la cual usted está hoy pasando como persona, como cristiano, como ser humano, como familia, como hogar, como sociedad, como empresario, o como jefe, como padre de familia, como madre de familia, como hijos, como abuelos. El Señor quiere acercarse y tocar esa realidad en la cual nosotros vivimos. El Señor quiere acercarse hoy a la humanidad y tocar la realidad en la que vivimos de esta pandemia. Pero Él espera de todos nosotros la cosa. Como hizo el leproso, que le digamos Señor, es decir, que lo invoquemos, que lo llamemos, que utilicemos nuestra voz para decirle Señor, si quieres, puedes ayudarme en este problema, en esta dificultad, en esta deuda, en esta tristeza, en este dolor, o en esta alegría, en este gozo, o en este milagro también. Hermanos, dos verbos importantes para resaltar del Evangelio de hoy: acercarse y tocar. Para uno sentir el dolor del otro, debe tocar la realidad del otro. Jesús eso hacía con los enfermos, los tocaba. Toca la realidad, siente el dolor del otro, siente la necesidad de quien acude a él, mis queridos hermanos. Entonces, un leproso se acerca a Jesús. Mis queridos hermanos, es muy conocido que en el tiempo de Jesús, ser leproso, mis queridos hermanos, significaba ser alguien que no tenía derecho ni debía estar donde estaba además la gente. Tenían que mantenerse fuera de las ciudades y por supuesto fuera de la ciudad de Jerusalén, mis queridos hermanos. Fuera de esa ciudad donde estaba su templo. Carecían, mis queridos hermanos, en la época de Jesús, los leprosos carecían de cualquier contacto humano. Ni caricias, ni abrazos, ni gesto de cariño, de cercanía. Seguramente, ahora que casi no podemos tocarnos también, ni abrazarnos, ni darnos un beso, lo comprendemos mucho mejor. Estamos en una misma situación en la que vivía o la que tenía que pasar en la época de Jesús. Ser aislados, no podían tener contacto con las demás personas. Y hoy esta lepra de esta pandemia nos tiene en la misma situación. Ya no nos podemos saludar dándonos la mano, un abrazo, ya no se pueden dar un beso, ya no puede estar uno cerca a la otra persona, tener contacto, porque ya se nos pega el virus, se nos pega la lepra de esta sociedad, de este momento en la historia de la sociedad. Hermanos, entonces los leprosos en la época de Jesús eran excluidos, tenían que vivir fuera de la ciudad. No podían estar con la demás gente, no podían estar en el templo santo de Dios. Y hoy vivimos prácticamente lo mismo, en un desierto, donde nadie se puede tocar, donde nadie puede acercar a otro. Tenemos que tener metros de distancias. Ahora, relaciones entre nosotros se miden por 1 metro, lamentablemente y tristemente, hermanos. Eso estamos viviendo hoy. Nuestra relación con la otra persona ya no la mide 1 metro. Ya no es el amor ni el cariño, sino 1 metro que nos mide qué tanta distancia hay que haber entre el uno y el otro. Entonces, mis queridos hermanos, carecían de cualquier contacto humano. No podían tener caricias, ni abrazos, ni gestos de cariño, de cercanía. Seguramente ahora que casi no podemos tocarnos, ni abrazarnos, ni darnos en un beso, lo comprendemos mucho mejor. Ninguna ayuda recibían, más allá de alguna limosna para su desgracia. Una inmensa soledad
tenían que avisar de su presencia dando voces o con alguna campanilla para que todos se apartaran a su paso y pudieran ponerse a salvo. Eso le tocaba hacer los leprosos en la época de Jesús, y hoy prácticamente nos toca lo mismo. Ya no nos falta que nos pidan que tengamos que cargar una campanita y por donde vayamos tocándola para que todo el mundo se distancie. También tenían vetada su relación con Dios. Estaban dejados de su mano, ya que esta enfermedad de la piel se considera un signo de la corrupción interior, del pecado, un castigo divino. Así se veía a la gente leprosa en la época de Jesús. No podían tener relación con Dios porque estaban dejados de sus manos, es decir, Dios los había dejado de sus manos porque eran considerados como pecadores. Esa enfermedad, signo de que estaban podridos interiormente, que espiritualmente estaban podridos, que eran unos pecadores, que era un signo del castigo de Dios. Así se veía la lepra, en la época de Jesús. Y así es como él se siente, este leproso. Y así es como él, este leproso, mis queridos hermanos, se siente. Se atreve a ser a Jesús sucio, necesitado de que sea limpiado, de que sea purificado, de que sea sanado. La religión no quería saber nada de ellos. Los mantenían al margen, aislados. Esto es lo que enseñaba, mis queridos hermanos, la sinagoga, la ley de Dios. Esto es lo que enseñaba la ley de Dios. Ya no se trata de un ciudadano o de una prevención por riesgo de salud. Era una condena en otra regla, mis queridos hermanos. Qué triste como se podían sentir aquellos pobres hombres y mujeres que sufrían de la lepra en la época de Jesús. ¿No ocurre también hoy que se hace sentir culpable a las víctimas de alguna desgracia o se justifica que estén en esa situación? Es que es un borracho, es un vago, es que se ha mantenido prácticas sexuales prohibidas. Algunas víctimas de abuso han explicado que las hicieron sentir avergonzadas, culpables por parte de sus maltratadores. Mis queridos, esa realidad también la vivimos en nuestra sociedad. De alguna u otra manera, marginamos a las personas, hacemos a un lado por su condición que tenga, por su realidad que viva, la estamos haciendo a un lado. Queridos hermanos, este leproso no quiere seguir así y por sí mismo no tiene nada que hacer, pero intuye que Jesús sí que podía hacer algo por él. Total, que se salta todas las normas religiosas y sociales para acercarse a Jesús y solicitarle su ayuda. No solo eso, sino que compromete a Jesús, pues él que entra en contacto con un leproso, al margen que pueda contagiarse, queda a su vez también impuro. Pero ese leproso no le importó eso. Rompió todos los protocolos, todas las leyes, las normas que le exigían a los leprosos y se acerca a Jesús. Seguro, mis queridos hermanos, confiado que el Señor podía hacer algo por él. Hermanos, tú estás llamado a que rompa los protocolos, a que rompa las leyes humanas, cuando hay que hacerlo para acercarnos a Dios y pedirle su ayuda. Clamar al Señor en la necesidad que tengamos, hermanos. Hay que pedirle al Señor que toque nuestra realidad y Él se acerca y tocará nuestra realidad. Hermanos, Jesús, sin embargo, no se enfada, no se enoja porque el leproso se haya acercado a Él.
Jesús no lo rechazó, pero es que usted, ¿por qué se me acerca? Usted es un leproso, usted no puede tener contacto conmigo. Jesús, mis queridos hermanos, no se enfada por eso, ni le riñe, ni se aparta de él. Lo primero que hace es extender la mano y tocarle. Empieza por restablecer el contacto humano, algo que había perdido el leproso. Ya no podía tener contacto con ninguna persona, y Jesús entra a restablecer ese contacto que él había perdido por su condición, por su enfermedad con los seres humanos. Entonces Jesús entra a restablecerle ese contacto, mis queridos hermanos, ese contacto con las personas, el contacto humano, primero físico y luego de palabra. Primero el Señor lo toca para decirles que usted no ha perdido su dignidad de que tenga el contacto con las personas. Ese contacto físico, pero después el contacto de la palabra, porque los leprosos no podían hablar tampoco con nadie. Primero el Señor le restablece su contacto humano, contacto físico, y luego el de la palabra. Y el Señor le dice, quiero que no percibas a Dios como alguien que te excluye ni te deja solo. Y estas palabras son para ti también, hermanos y hermanas. Esas palabras también van dirigidas para usted que me está siguiendo o que me está escuchando o me está viendo a esta hora de la mañana. Estas palabras son también para usted. Quiero que no percibas a Dios como a alguien que te excluye ni te deja solo. Quiero que sepas que el reino es también para ti. Quiero que te veas como con derecho a formar parte de la comunidad humana, de la sociedad. Quiero que les conste a los sacerdotes que el proyecto y la voluntad de Dios es sanar, acoger, incorporar e incluir. Hermanos, quiero que les conste a los ministros que el proyecto y la voluntad de Dios es sanar, acoger, incorporar e incluir. 4 verbos. Primero, sanar. Segundo, acoger. Tercero, incorporar. Y cuarto, incluir. Eso es lo que el Señor hace con nosotros, pero es lo que nosotros no hacemos con los demás. A lo contrario, los excluimos, no los acogemos, no los incorporamos, los ahuyentamos, hermanos. Quiero que la ley de Dios deje de usarse como instrumento de marginación. Quiero, al tocarte y hablar contigo, que te reconozca como persona y que desees que quedes sano por dentro y por fuera. Eso quiere el Señor, no solamente para el leproso, sino para ti, hermano y hermana. Quiero tocarte, aunque esto signifique que quedar yo tocado, incluido, manchado e impuro, ya no puede entrar abiertamente a ningún pueblo. Porque si el Señor tocaba al leproso, el Señor también quedaba en las mismas condiciones del leproso, según la ley del pueblo de Israel, el pueblo en la época de Jesús. Porque todo el que tocaba a un leproso quedaba ya puro, no podía tener contacto con nadie. Y Jesús no le importó si las autoridades del pueblo, las autoridades judías lo iban a excluir, lo iban a marginar en la misma condición que estaba el leproso. Por eso el Señor, quiero tocarte, aunque esto signifique que quedar yo tocado, o que quede excluido, que quede manchado, que quede impuro, ya no pueda entrar abiertamente a ningún pueblo. A eso no le importó el Señor. Hermanos, acercarse a los que están mal, a los que pasan mal, a los que se valoran, a los que no se valoran a sí mismos, a los que están corrompidos por dentro o por fuera, a un riesgo, aunque corramos riesgo de que nuestro prestigio, de que nuestra salud, nuestras ventas queden tocadas,
es tarea de los discípulos de Jesús, de la iglesia entera, ir a los que no tienen papeles, a los que están desahuciados, a los que son parados a larga duración, a los que no tienen presentación para conseguir trabajo, o no tienen salud, o no viven conforme a la moral cristiana, o les falta los papeles en su vida para ser aceptados en la sociedad. A eso estamos llamados, mis queridos hermanos. El cristiano sabe que siempre habrá sufrimiento, pero que le puede dar sentido, puede convertirlo en un acto de amor, de entrega confiada en las manos de Dios, que no nos abandona, y de este modo puede construir, mis queridos hermanos, una etapa de crecimiento en la fe y en el amor. La luz de la fe, mis queridos hermanos, no nos lleva a olvidarnos de los sufrimientos del mundo. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe han recibido la luz de las personas que sufren? San Francisco de Asís, del leproso, la Beata Madre Teresa de Calcuta, de los pobres. Han captado, mis queridos hermanos, han percibido el misterio que se esconde en ellos. Acercándose a ellos, no les ha quitado todos sus sufrimientos. Ni han podido dar razón cumplida a todos los males que los aquejan. No disipa todas nuestras tinieblas, sino que como una lámpara guía nuestros pasos en la noche, y esto basta para caminar. Miremos, hermanos, a la Madre Teresa de Calcuta. Ella tocaba a los leprosos y nunca se murió de lepra. Hermanos, nosotros también estamos llamados a tocar la lepra de la sociedad, el pecado. Esa es la lepra de hoy en día en cada uno de nosotros. El pecado que nos rodea. Esa es la lepra con la cual debemos cargar todos los días. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de hacer siempre la voluntad de Dios. Si Jesús a eso nos ha llamado, a tocar la realidad de los demás. Que ojalá hoy, mis queridos hermanos, esta enseñanza a la luz del Evangelio que hemos escuchado, de tener la actitud de Jesús de acercarnos y tocar la realidad de la otra persona, para así poder tener la compasión o poderles brindar la ayuda que necesitan. A eso estamos llamados. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos dé siempre esa bendición de hacer siempre su voluntad, para poder nosotros ser verdaderos y auténticos discípulos del Señor. Estar siempre cumpliendo la voluntad de Él, hermanos y hermanas, porque a eso hemos sido llamados todos nosotros. Esa es la misión que tenemos como bautizados, como Dios, mis queridos hermanos. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude ella, a todos y cada uno de nosotros, a seguir los pasos, la misión del Señor Jesús que nos ha encomendado en nuestra vida. Que nos dé siempre esa gracia de tocar la realidad de los demás. De esa que aqueja a las personas diariamente y que a nosotros también nos aqueja de alguna u otra manera. Así podemos comprender, podemos ser más comprensibles, más cariñosos con los demás, sabiendo tocar la realidad de todos. Eso hacía el Señor.
Eso era lo que hacía el Señor. Ahora vamos al tema del día de hoy, en la segunda franja de este programa, mis queridos hermanos. ¿Qué dice la Biblia sobre el dinero? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre el dinero, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. Y si de pronto tener dinero es un pecado, o cuál es la realidad que verdaderamente el Señor nos presenta frente a estas cosas que a veces Él mismo nos concede, pero que nosotros a veces hacemos uso que como no debe ser, mis queridos hermanos. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre el dinero? A veces, cuando no usamos el dinero como debe ser, el dinero se convierte en la raíz de todos los males. Por eso, el dinero asesinan, violan, roban, secuestran, hacen un mundo de cosas pecaminosas por el dinero. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios sobre el dinero? El dinero es lo que causa la mayoría de los males. Lo que causa es amor al dinero. Que las personas le tengan amor al dinero y no al verdadero Dios. El rey Salomón de la Biblia, un hombre riquísimo, mencionó 3 problemas que le sobrevenían a los amantes del dinero. Inquietudes. La abundancia que pertenece al rico no le permite dormir. Eclesiastés 5:12. Segundo problema que nos menciona, mis queridos hermanos, el rey Salomón frente al dinero. Primero es las inquietudes. La abundancia que pertenece al rico no le permite dormir. Eso lo encontramos en Eclesiastés 5:12. Y el segundo tema es insatisfacción. El que ama la plata nunca estará satisfecho con plata, ni el que ama la riqueza con los ingresos que pueda obtener. Nunca estarán felices. Eclesiastés 5:10. Y la tercera, la tentación de violar la ley. El que se apresura a ganar riquezas no permanece inocente. Proverbios 28:20. Una persona cuando es rica, cuando tiene mucho dinero, no vive feliz, hermano. Es que el dinero no es la felicidad. El rico vive pendiente de a qué hora lo van a robar, a qué hora le robarán ese hermoso carro que tiene de no sé cuántos millones de pesos, de 500, 400 millones de pesos. Nunca puede estar tranquilo. Una persona con bastante riqueza es una persona infeliz, porque no tiene la tranquilidad. Otro que no tenga esa cantidad, ya si va a la vuelta a la esquina, tiene que salir con guardaespaldas para que no lo maten, para que no lo roben, para que no lo secuestren. En fin, las riquezas no es felicidad. El dinero no es felicidad. El dinero, todo lo contrario. ¿Es necesario? Claro que sí. Porque sin dinero nadie vive. Ya para uno ir de aquí a la esquina hay que llevar plata, y si no, ante la sociedad uno no vale nada. Entonces, ¿para qué sirve el dinero? Lo que dice la gente. El dinero da seguridad y felicidad. Eso es lo que dice la gente. Ahora lo que dice la Biblia. El dinero es muy engañoso. Marcos 4:19. Tener el poder de hacerle creer a la gente que puede comprar la felicidad, la seguridad, pero eso no es más que un... Aún así, resuelve muchos problemas. Eclesiastés 10:19. La palabra de Dios para todos, por ejemplo, dice, el dinero sirve para comprar cosas básicas como la comida y medicamentos. Segunda de Tesalonicenses
2, hermanos. Sirve para cuidar la familia, obvio. De hecho, la Biblia dice, si alguno no provee para los que son suyos y especialmente para los que son miembros de su casa, ha repudiado la fe y es peor que una persona sin fe. 1 Timoteo 5:8. ¿Qué puede ayudarnos a usar sabiamente el dinero? ¿Qué puede ayudarnos a usar sabiamente el dinero? Calcula los gastos, nos dice en Lucas 14:28. Lo que dice ahora la Biblia, el dinero debe ser usado de una manera que agrade a Dios. Lucas 16:9. Se debe emplear con responsabilidad y con honradez. Hebreos 13:18. Para evitar los problemas que surgen de vivir por encima de los miedos de uno, la Biblia aconseja que su modo de vivir esté exento del amor al dinero. Hebreos 13:5, hermanos. La Biblia no condena las deudas, pero sí advierte que el que toma prestado es siervo del hombre que hace el préstamo. Proverbios 22:7. Evitar los gastos impulsivos es sabio, pues todo el que se apresura se encamina de seguro a la carencia, sí o a la pobreza. Proverbios 21:5. Lo mejor es separar algo de dinero según las posibilidades de uno y ahorrarlos para las cosas importantes. 1 Corintios 16:2, hermanos. La Biblia nos aconseja que nos acostumbramos a dar. Lucas 6:38. Todo el que desea agradar a Dios debe ser generoso, porque Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9:7. De modo que no olvide hacer el bien y el compartir cosas con otros, porque dichosos sacrificios le son mucho agradables a Dios. Hebreos 13:16, mis queridos hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios respecto al dinero, sobre las cosas, sobre la plata, mis queridos hermanos. La Biblia aborda una gran cantidad de temas y nos da instrucciones que abarcan prácticamente todo lo relacionado con nuestro diario vivir. En su palabra Dios nos muestra su voluntad y nos explica cómo vivir una vida plena. El dinero es uno de los temas más mencionados en la Biblia. De hecho, una buena parte de la parábola de Jesús toca el área de las finanzas, hermanos. ¿Por qué? Una de las razones podría ser el hecho de que la forma en que manejamos las finanzas es un buen indicador de nuestro verdadero carácter y de cuánto hemos permitido que Dios nos transforme en lo profundo de nuestro ser. Ese es uno de los motivos. Veamos algunas de las cosas que la Biblia dice sobre el dinero y aprendamos a poner en práctica estos principios. Verás que no solo serán de bendición para tu economía, sino que también fortalecerán tu relación con Dios y con los demás, hermanos. Lo que la Biblia dice sobre el dinero. Primero, viene de Dios. No, dice la palabra de Dios, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder, de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Nos dice Deuteronomio 8:17 al 18. No debemos jactarnos de que lo que tenemos como si fuera un premio a nuestra propia fuerza o a nuestra inteligencia. Más bien, debemos reconocer con humildad que es por la gracia de Dios. Porque tenemos todo lo que tenemos, sea mucho o sea poco. No lo merecemos, pero Dios en su infinita bondad concede lo que necesitamos para vivir. Todo viene de Dios. Él lo creó. Él es el dueño. Y Él quita de acuerdo con su voluntad. Y Él
Y a Él, hermanos, debemos darle siempre la gloria. Romanos 11:36, hermanos. De ti procede la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están nuestras fuerzas y el poder. Y es tú quien engrandece, fortalece a todos. Nos dice la palabra en 1 Corintios 29:12, hermanos. Segundo, no debemos amarlo, el dinero. No debemos amarlo, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. 1 Timoteo 6:10. Hermanos, si en nuestros días, si en nuestro día a día, lo que más deseamos es vivir mejor, obtener más cosas, vamos por mal camino. ¿Qué nos invita a levantarnos, a ir a trabajar? ¿Es el ansia de acaparar riquezas o de obtener más lujos? Todo parece válido cuando esa es nuestra motivación, ya que una vez entramos en ese juego, no nos sentimos satisfechos jamás con lo que tenemos. Siempre habrá algo que se pueda comprar o nos falte solo un poco más. Entonces, mis queridos hermanos, es el ansia de acaparar riquezas y de obtener más lujos lo que te motiva a trabajar, a luchar y a ganar dinero, ¿o qué es lo que te motiva? Mis queridos hermanos, estemos atentos. El trono de nuestro corazón debe ocuparlo Dios, única y exclusivamente. Si permitimos que otra cosa, como por ejemplo el dinero, lo ocupe, estamos pecando al escoger servir al ídolo que es el dinero. La Biblia lo dice claramente. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. ¿Se puede servir a la vez a Dios y a riquezas? No. No se puede servir a la vez a Dios y a la riqueza, nos dice Mateo 6:24. Tercero, hermanos, se ha de administrar bien el dinero. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Lucas 16:10, hermanos. Nada de lo que tenemos nos pertenece en realidad, hermanos. Dios nos permite tener cosas materiales para que las usemos con sabiduría, de acuerdo con su propósito. La forma en la que administramos lo que Dios nos da, nuestra sensibilidad espiritual y nuestra madurez. Un buen administrador reconoce quién es el verdadero dueño de todo. Dios usa los recursos que Él le ha confiado para glorificar su nombre y para extender su reino en este mundo. Si somos fieles, honrados e íntegros en las cosas pequeñas o terrenales, estaremos capacitados a recibir encargos más grandes y profundos en el ámbito espiritual. Ser fieles en lo físico y material nos capacita, hermanos, para poder ser fieles en el área espiritual. Cuarto, hermanos, rechazar la avaricia. Tenga cuidado, advirtió a la gente, absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes, nos dice Lucas 12:15, hermanos. A veces parece que valoramos más la apariencia física y las posesiones que la honradez o la devoción a Dios. Nos dejamos llevar por lo exterior, olvidando de lo que permanecerá, es lo espiritual. Peor aún, a menudo pensamos que seríamos más felices o más valiosos si tuviéramos más cosas, más lujos. Nos esforzamos en obtener más en un lugar de buscar. Nos forzamos nosotros por obtener más y más, en lugar de buscar, hermano, el fortalecer nuestra relación con Dios. Dios nos ve de una manera muy diferente. Para Él la riqueza
que cuenta de verdad y la que nos beneficia es la riqueza espiritual. Una de las cosas que Él valora más es el corazón humilde, el que busca y quiere vivir de acuerdo a sus mandamientos. Nuestro anhelo, hermanos, debe ser tener más y más y más y más a Dios en nuestro corazón, de su presencia, de su dirección en nuestras vidas. Como el salmista, mayor debe ser hacer la voluntad del Señor, nos dice el Salmo 40, versículo 8. Entonces, quinto, hermano, evitar las deudas. Paguen a cada uno lo que le corresponda. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser de amarse unos a otros, nos dice Romanos 13, 7 al 8. La Biblia es clara, hermanos, en cuanto a las deudas y a pedir prestado, aunque no lo prohíbe. Si dice que debemos evitar nuestro propio bien. ¿Por qué? Porque la deuda nos esclaviza. Una parte de nosotros es esclava de quienes nos prestan el dinero hasta que logramos saldar la deuda. Y eso es verdad. Cuando estamos endeudados, nos volvemos esclavos, trabajamos y luchamos y hacemos lo que sea por conseguir la plata para pagar la deuda, hermanos. Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus creadores, de sus acreedores, perdón. Proverbios 22:7. Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de los acreedores. Proverbios 2:7. En muchos casos la deuda es consecuencia de administrar mal lo que tenemos o de la avaricia. Porque por un lado está al gastar más de lo que ganamos en lugar de vivir dentro de nuestras posibilidades, usando con sabiduría los recursos que Dios nos ha provisto. Por otro lado está el deseo desmedido, desmensurado de tener más y más y de forma inmediata. Por ejemplo, piden un préstamo para otro para conseguir el último de un carro o de su apartamento o de un aparato tecnológico. Esto no está bien, hermanos. Lo principal es asumir una deuda, es tener un plan de desarrollo para pagar lo más pronto posible. Siempre es mejor evitar adquirir otra deuda hasta haber saldado la presente. Mejor aún, fortalecernos nuestra economía de tal manera que podamos pagar al contado las necesidades diarias sin tener que recurrir al préstamo a las deudas. Sexto, hermanos, es sabio ahorrar. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece, dice la palabra de Dios en Proverbios 13:11, hermanos. En la Biblia vemos la importancia de ganar nuestro sustento de forma honrada y usarlo sabiamente, ahorrando una parte para el futuro. No es pecado ahorrar, hermanos. Lo que sí es pecado es poner nuestra fe en el dinero en lugar de confiar en Dios para que nos provea a todas nuestras necesidades. Dios nos anima en su palabra a usar todos nuestros recursos de acuerdo con su voluntad y a vivir una vida que le glorifique a Él en todo, hermanos. En cuanto al ahorro, es interesante ver en Proverbios el ejemplo de las hormigas, hermanos. Fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni la gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones, durante la cosecha recoge alimentos, nos dice Proverbios 6:8. Seamos diligentes, hermanos, tanto en el trabajo como en el ahorro. Manejemos nuestras finanzas con sabiduría, ahorrando una parte para el futuro.
como las hormigas que almacenan en el verano para tener suficiente alimento en el invierno. Asimismo, debemos ahorrar en previsión a nuestras necesidades futuras. Podemos ahorrar, por ejemplo, para los estudios de los hijos, la jubilación o para poder hacer frente a imprevistos que tarde o temprano. Mis queridos hermanos, la generosidad es importante. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Hebreos 13:16. Y aquí soy testigo de esto. A estas personas que durante estos días han sido generosos conmigo, hermanos, esta palabra es para ti. Dice la palabra, no se olvide de hacer el bien, ya lo han hecho. Y de compartir con otros lo que tienen, ya lo han hecho. Porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Hermano, grábete tú este texto bíblico en la memoria. Hebreos 13:16. Dios es tan generoso con nosotros. Diariamente disfrutamos de su provisión, de su cuidado. ¿Cómo no vamos a compartir con otros los bienes que Él nos concede? Esa es una manera en la que podemos expresar nuestro amor, nuestra gratitud y nuestra alabanza a Dios. A Dios le agrada que seamos generosos con los demás, destinado de nuestra parte, de nuestros recursos, para suplir las necesidades básicas. Hay tanta gente necesitada en este mundo, debemos estar atentos a la voz de Dios. Muchas veces su provisión para otra persona está en nuestras manos. Necesitamos escuchar a nuestro Padre y permitir que el Espíritu Santo nos indique cómo compartir lo que tenemos con aquellos que nos rodean y que no lo tienen, hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Nos dice 1 Juan 3:17, hermanos. 1 Juan 3:17. Nos dice la palabra de Dios, queridos hermanos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, ahora vamos a buscar por aquí la historia que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Vamos a ir por aquí a ver si la encuentro. Vamos a ver por aquí dónde está, por Dios bendito. Bueno, por aquí se me perdió. Bueno, se me perdió la historia. Entonces, mis queridos hermanos, le quedo debiendo la historia. Que el Señor les derrame muchas bendiciones sobre ustedes. Ojalá estos pequeños tics sobre qué dice la palabra de Dios nos sirvan para poder crecer, no solamente como personas, sino también como cristianos, como hijos de Dios y como personas, obvio, como sociedad y como familia. Que esos pequeños tics que yo comparto todos los días, que dice la Biblia, nos sirvan mucho para nosotros, nos ayuden a crecer en nuestra vida, para ir corrigiendo muchas cosas que a veces no es que uno quiera hacerlas mal, no, a veces es ignorancia, porque uno no tiene conocimiento o no sabe lo que verdaderamente la palabra de Dios dice al respecto de. Entonces, mis queridos hermanos, que estos pequeños tics entonces nos sirvan para poder comprender cómo es que debemos vivir como hijos de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz que ahuyenta las tinieblas del error y del pecado.
e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante. Cuestiona y responde a ti y fortalece. Ella es como espada que penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Dios Padre Todopoderoso, elevo mis manos en actitud de oración hacia ti, Señor, porque quiero elevar junto a estas manos mías las intenciones que estos hijos tuyos han colocado en los comentarios de esta transmisión en vivo, por las cuales piden oración. Tú sabes, Señor, qué han colocado ahí, qué han escrito, qué necesidad tienen o por quién están pidiendo oración. Por eso elevo mis manos, y en este signo de elevar mis manos es elevar la oración, la súplica, la necesidad de mis hermanos hacia ti, Señor. Recíbela como incienso ante tu presencia, Señor. Que suba como el humo del incienso, con un aroma agradable a ti, Señor, cada una de estas súplicas e intenciones de estos hermanos que siguen esa transmisión en vivo a esta hora de la mañana. Que llegue a tu presencia esa súplica de ellos, esa necesidad o esa acción de gracias que elevan a ti, Señor. Hoy las elevo a ti, amado Jesús, y las coloco en tu presencia, Señor. A todos y cada uno de ellos, tú los conoces, quiénes son, qué hacen, cómo es su vida, cómo es su familia, personal y laboral, económica y social. Yo no los conozco, muchos de ellos, por no decir casi todos, no sé quiénes son, pero tú sí sabes quiénes son, porque tú camina con ellos, habita con ellos, está con ellos en las buenas y en las malas. Así de pronto ellos no se den cuenta y muchas veces duden de que tú estés con ellos, pero tú nos has dado tu palabra que permanecerá con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y eso son profecías, son promesas tuyas que se cumplen, Señor. Por eso derrama su bendición sobre cada uno de ellos, sobre su familia, sobre sus necesidades, amado Dios, con todo tu poder. Y que la bendición de Dios Todopoderoso se descienda sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como Dios. Saludo a Santos. Que el Señor la bendiga. A Ofelia Fajardo. Por aquí saludo también a Patricia Castrillón. También un saludo muy especial para, venga a ver, para Ofelia ya, para Flor Gil, para Liliana ya, para Cristina Bugarín, también para María del Carmen Márquez, que el Señor también la bendiga en esta mañana. Ay Dios, por aquí también para, bueno, se me saltan porque están mandando mensajes, se me saltan los nombres. Para todos ustedes, mis queridos hermanos, un saludo en el Señor en esta mañana, mi agradecimiento eterno. A las 3 de la tarde los espero para la coronilla de la Divina Misericordia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, así que eternamente agradecidos y agradecido con ustedes por permitirme llegar a cada uno de ustedes. Vamos a despedirnos por aquí con una cancioncita para dedicársela al Señor en esta mañana para ir terminando el programa. Así que a las 3, vuelvo y le repito, nos encontramos para la transmisión de la coronilla de la Divina Misericordia. Una feliz y resto de mañana en el Señor y que la Virgen les acompañe. Les habló, para los que no saben quién soy, el diácono James David Sanabria Gómez, desde la ciudad de Medellín, Colombia, perteneciente a Domus Dei de la Orden de San Andrés, fundada hace 92 años en Sao Paulo, Brasil, por Monseñor Salomón Ferrar. Feliz día para todos, mis queridos hermanos. Diosito, bañate con tu sangre. Doña Marina está cantando y nosotros vamos. Doña Marina
está cantando. Los cantores Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Claro como yo no canto, claro como Yo le canto, aquí está todo. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. ¡Ay, qué belleza! Mi alabanza parrandera, nuestro Diosito, mi amor. y la gente lo alababa y la gente lo adoraba y me decía al oído, pues nadie te ama Como yo, pues nadie te ama como yo. Y mira la cruz que es muy grande prueba. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Y mira la cruz es lo que te amo. Pues nadie te ama como yo. Yo tengo 78 y mi mayor anhelo es alabar a Dios y que lo haga el mundo entero. Y que lo haga el mundo entero. a la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Jairo Pérez, si tuviera Un granito de mostaza, eso dice el Señor.